La creatividad por sí misma no alcanza para transformar nuestra vida laboral, ya que una idea creativa no sirve de mucho sin la cultura organizacional que nos permita convertir esa idea en una mejora en la manera particular en que ayudamos a las personas a través de nuestros productos y servicios. Y esa mejora debe además ser una propuesta de valor por la que los clientes estén dispuestos a pagarnos. Hay organizaciones y emprendimientos que aplastan las ideas y no permiten que se conviertan en productos o servicios por los que los clientes estén dispuestos a pagar. En este punto resuena en mi mente los ecos de la afirmación de Peter Drucker: la cultura organizacional se come a la estrategia en el desayuno. Por eso hoy vamos a hablar del caso Kodak y de los asesinos de la creatividad. Bienvenidos a Cuaderno de Notas, mi nombre es Mónica. Los cuentos e historias que vas a encontrar en este espacio tienen la intención de ayudarte a recordar lo que ya sabes, a traer a la superficie aquello que habita dentro de vos como un anhelo tan profundo que no logra asomarse a tu atención consciente. Este proyecto fue naciendo sin que yo lo supiese. Cuando comencé a escribir y a registrar los cuentos, las historias, las meditaciones que trabajaba con mis clientes, mis alumnos y con personas en general para ayudarlos a enfocarse, a enfocar la percepción y la atención en lo que era más importante más allá del contexto. Estos cuentos, estas historias, estas reflexiones nos ayudan a mantenernos en la senda. Cuando las miles de distracciones de la vida nos empujen a alejarnos de lo que para cada uno de nosotros es importante. Con frecuencia, las estructuras jerárquicas y burocráticas se resisten a soltar viejas estructuras de poder y esos rancios juegos de suma cero a los que estamos tan acostumbrados. Quizás los más jóvenes no lo sepan, pero los que ya tenemos algunos años aún recordamos que hace unas décadas para sacar una foto comprabas una cámara que podía ser marca Kodak. Le ponías un rollo de fotos, marca Kodak. Y una vez que se terminaba, lo llevabas a revelar a un local de Kodak que te imprimía las fotos y los negativos en papeles fotográficos, marca Kodak. George Eastman había creado la compañía para acercar la fotografía a todas las personas, en una época en que las máquinas llevaban placas de cristal y no eran para cualquiera. En 1888 no solo registró la marca, sino que además patentó la primera cámara que utilizaba un rollo de 100 fotos. El lema era: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Y vaya si lo hicieron. Un siglo más tarde, con el acento puesto en los productos químicos y los papeles fotográficos, la empresa había logrado la integración vertical de toda la cadena de la industria fotográfica y podía incluso darse el lujo de vender cámaras a precios súper competitivos, porque el negocio era que saques fotos, muchas fotos, que ellos revelarían e imprimirían en papeles Kodak. En 1975, en los propios laboratorios de Kodak, se desarrolló la primera máquina de fotos digital, pero la burocracia interna y la resistencia a ampliar o a cambiar el modelo de negocio los llevó a descartar la idea. En ese momento, Kodak cometió uno de los más grandes errores de percepción e innovación de la historia de los negocios. En lugar de poner foco en la fotografía digital nacida en sus propios laboratorios, se empecinó en querer entrar al negocio de la fotografía instantánea, dominada absolutamente por Polaroid, llegando a lanzar incluso su propia cámara instantánea, que sería finalmente retirada del mercado por infringir las patentes de Polaroid. Teniendo todo para ser los primeros en apostar a la fotografía digital, decidieron ir tras los pasos de la competencia a costa de uno de los mayores juicios de plagio de la historia. Kodak perdió de vista su propósito de ayudar a las personas a atesorar y compartir momentos memorables. Momento Kodak, decía su propia publicidad.
Y fue así como terminó al borde de la quiebra por un error de percepción e innovación. Aferrarse a la foto en papel, sea instantánea o tradicional, hizo que una de las principales empresas de la década del 90, con una rentabilidad del 70%, estuviese al borde de la quiebra apenas una década después. Kodak contaba con todo lo necesario para convertirse en líder de la fotografía digital, pero no pudo, no supo o no quiso escuchar a sus clientes ni a sus propios ingenieros, que fueron los primeros en desarrollar una cámara digital. Una empresa con una cultura que fomenta la innovación se inventa problemas inexistentes, simplemente para preguntarse, ¿dónde nos lleva esto? Las prácticas de innovación atraviesan a todas las áreas y procesos de una organización y dan voz a todos los miembros por igual. No tiene sentido que la innovación sea una cuestión de especialistas que trabajan encerrados en sus oficinas o laboratorios y que nunca escucharon a un cliente con cuerpo, necesidades y anhelos reales. La innovación es una cultura que impregna de responsabilidad y de coraje a todas las personas que forman parte de la organización y que las anima a ser protagonistas de la transformación, aún en medio de la incertidumbre. Las organizaciones creativas promueven y celebran el desarrollo integral de las personas que la conforman, así como el de sus aliados, el de sus socios, clientes e incluso el de las comunidades. A su vez, las personas reconocen y apoyan a aquellas organizaciones y profesionales que actúan de esta manera. Ese proceso de convertir una idea creativa en mejoras en la manera en que ayudamos a las personas es lo que conocemos como innovación. Es un camino lleno de pruebas pilotos, prototipos, encuestas, focus group, ensayos, errores y proyectos de mejora antes de dar el gran salto. Lo que sucede a nivel organizacional e incluso en nuestra propia vida es que el camino hacia la innovación está minado de mitos, de malos entendidos o de verdades a medias. Conocer esos mitos y esas verdades a media nos va a ayudar a establecer una cultura que aliente la innovación, pero siendo conscientes de las emociones que van a surgir en el camino. La química y psicóloga Teresa Amabile nos acerca a lo que conocemos como los asesinos de la creatividad. El primero es la vigilancia, porque si cuando un equipo o una persona está trabajando en un nuevo proyecto o desarrollando, por ejemplo, un prototipo, siente que cuando nos preocupamos excesivamente por cómo los demás apreciarán el producto de nuestro trabajo, la creatividad muere. Por eso la evaluación es otro de los asesinos. Es necesario que seamos capaces de olvidar la mirada ajena en el momento creativo. En todo caso, habrá otras instancias para evaluar el producto, ya que una idea debe atravesar pruebas pilotos, encuestas, prototipos y una larga lista de etcéteras antes de ser lanzada al mundo. Otro de los asesinos son las recompensas. Y sucede que las recompensas excesivas nos quitan el placer intrínseco de la creatividad, ya que la persona empieza a concentrarse más en el premio y a sacar su energía del proceso creativo en sí mismo. Las recompensas funcionan, pero más como una celebración de logros que como premio por el cual los miembros de la organización compitan descarnadamente. Recordá que con frecuencia las recompensas son más bien intangibles. Lo monetario es en realidad el resultado de esas recompensas intangibles. ¿Qué mejor recompensa que ver que nuestro trabajo mejoró la manera en que ayudamos a las personas con nuestros productos y nuestros servicios? La nombramos un poco como de costado, pero un gran asesino es la competencia, porque el individualismo a ultranza que se desarrolla en situaciones de excesiva competencia en una organización hace añicos la creatividad, porque fomenta la aparición de numerosas actitudes que impiden fluir y conectar con el gran para qué de nuestro trabajo. Cada persona tiene su propio ritmo, tiene diferente superpoder,
Y la cultura de la innovación invita a que cada uno aporte desde ese espacio, desde ese lugar, desde lo mejor de uno mismo. Pero si en cambio nos centramos en ganar en lugar de centrarnos en la manera en que podemos aportar, se centra en el superpoder de los demás más que en el propio. El problema es que nadie puede aportar desde el área de excelencia de otra persona. Yo solo puedo aportar desde lo mejor de mí. El proceso de control, de reglas, de normas y procedimientos acerca de cómo realizar las cosas acota la creatividad y por eso el control excesivo es otro asesino. Y es que las personas terminan descartando ideas que consideran que no están de acuerdo con las directrices que se le han asignado. Recordemos siempre que el espacio creativo en el que sucede la innovación es el encuentro justo entre caos y orden. Y para que ello suceda, debemos mantener las normas y las reglas mínimas que nos permitan avanzar en el proceso de la innovación. La restricción de elecciones es otro gran asesino porque cuando la creatividad debe llevarse a cabo entre opciones asignadas por otros, se ve seriamente dañada, muchas veces con el ánimo de guiar o de colaborar con los equipos de trabajo o con las personas, damos pautas acerca de cómo debería ser la exploración creativa. Eso hace que las personas no indaguen libremente por miedo a decepcionarnos, de manera tal que tengamos en cuenta el dar la libertad necesaria para que la creatividad surja. ¿Acaso no hubo mucho de esto en el ejemplo de Kodak que comentamos al principio? La cultura organizacional de Kodak restringió las posibilidades de repensar el negocio, perdiendo así la oportunidad única de convertirse en el líder de un nuevo paradigma de la fotografía, en el que ya no había papel. La presión excesiva y las expectativas externas respecto del resultado de un proceso creativo terminan asesinándolo, ya que se convierte a la creatividad en una pesada mochila donde lo único que importa es el resultado, sin importar cómo se obtiene. La presión excesiva socava la motivación, mientras que el interés por alcanzar el propósito lo eleva. De manera que una buena manera de sostener la motivación de un equipo o de una organización es mantener siempre a la vista nuestro propósito superior. Para reafirmar los conceptos que nos acerca Teresa Amabile, es importante recordar que la innovación actúa de manera sistémica y además del impacto en la persona o en la organización y sus clientes, también tiene un impacto social, ambiental y económico. Cuando un profesional o una organización incorpora, por ejemplo, una plataforma digital de intercambio de archivos con sus clientes, puede parecer un pequeño cambio que no hace diferencia, pero cuando ampliamos la mirada sobre el impacto de ese cambio, descubrimos que no solo optimiza el intercambio de información ahorrando tiempo y dinero, sino que también está colaborando en bajar el consumo de papel, en los combustibles fósiles, agilizando el tránsito y un montón de consecuencias que tienen que ver con lo sistémico. La pregunta sería entonces, ¿de qué manera vas a fomentar la cultura innovadora en tu propio trabajo hoy? Si te gustó el contenido, te invito a compartirlo, darle me gusta, hacerme comentarios o sugerencias, o también seguirme en otras redes como patreon.com/cuaderno de notas. Muchas gracias por tu visita y nos estamos conectando pronto.